¿Cuáles son los miedos de emigrar? ¿En qué momento aparecen y alguna vez se van? ¡Vamos! ¡Hola mundo! Cuando tomamos la decisión de emigrar, estamos con muchas ilusiones y sueños. Pero nuestro primer miedo es cuando pedimos la visa o compramos nuestro boleto de avión. Nos damos cuenta de que ya no hay vuelta atrás y que nuestro viaje ya tiene fecha. La siguiente vez que volvamos a tener miedos, dudas, la adrenalina full, va a ser cuando llegue el día del vuelo y nos tengamos que despedir de nuestros seres queridos. No solo vamos a tener miedo, sino que nos vamos a replantear si lo que estamos haciendo es lo correcto. A partir de ese momento nuestra vida abandonará la rutina y comenzaremos una nueva vida en otro país, otras costumbres, otro idioma u otra manera de expresarse. Y nos sentiremos con la responsabilidad de no fracasar. No podemos volver sin darlo todo. Si llegas a un nuevo lugar donde te espera algún familiar, amigo o conocido, esto puede ayudar a que tus miedos e inseguridades no estén tan elevados. Pero si no es así, como en mi caso, el desafío será aún mayor. Los próximos días serán de incertidumbre. Esto durará un tiempo hasta que nosotros podamos asimilarlo todo y resolver nuestro primer desafío, que es conseguir nuestro primer trabajo. No sabemos cuánto demorará esto. Pueden ver el video ¿Qué debemos hacer nuestra primera semana en Australia? Que se los dejo al final de que les ayudará a que su primer trabajo sea cuanto antes. Una vez que consigamos nuestro primer trabajo, tendremos dudas, pero esto es algo normal que también nos pasaría si estuviéramos en nuestro país. El primer día siempre nos da miedo, tenemos que demostrar que estamos a la altura de nuestro trabajo. Una vez que comencemos a trabajar, iremos entrando en una nueva rutina, asimilando nuestra nueva realidad y poco a poco nos iremos relajando y volviendo a ser uno mismo. Las próximas veces que podremos tener miedo serían si llegamos a querer comprar un coche. Estaremos gastando una gran cantidad de dinero para comprar un auto usado y todo esto implica un riesgo. Otra situación sería si llegamos a estar en la posición de tener que dejar un trabajo por otro mejor. Tener que tomar la decisión de dejar un trabajo seguro para irte a otro supuestamente mejor, eso da miedo. Las veces que mayor miedo he tenido fueron dos. La primera vez fue la más terrorífica de todas, fue viniendo a Australia. Mi vuelo a Londres se retrasó 1 hora, por lo que perdí mis otros vuelos. Cuando bajé del avión, todos los pasajeros estaban abalanzados contra la ventanilla de quejas, reclamando con un inglés perfecto y yo no sabía qué hacer. La ventanilla de quejas era un caos, eran más de 100 personas reclamando y a los alrededores había empleados del aeropuerto tratando de ordenar un poco. Mi teléfono estaba prácticamente sin batería y nadie hablaba español. La única solución que me daban era que la aerolínea me pagaba una habitación de hotel y que volviera mañana. Yo estaba muy aterrado, sabía que si llegaba al hotel no iba a poder dormir. Me quedé dando vueltas en el aeropuerto hasta que encontré un empleado que hablaba español y me ayudó a conseguir un nuevo vuelo para viajar en ese mismo momento. Y mi segunda vez que tuve mucho miedo fue cuando había finalizado mi primer trabajo y estaba en búsqueda de mi segundo. Entonces me llegó un mensaje ofreciéndome trabajo para comenzar mañana. Mi respuesta fue yes. Cuando veo la ubicación era del otro lado del país. Más de 4.000 kilómetros. Ya hacía una semana que estaba buscando y me estaba comenzando a preocupar. Entonces volví a responder que sí, pero le pedí unos días antes de poder comenzar. Me respondieron está bien. En ese momento sintió el verdadero terror. Tuve que tomar la decisión de comprar un vuelo que salía en menos de 12 horas para cruzar todo el país, armar la valija y buscar alojamiento para hospedarme. Y todo esto en menos de 12 horas. En estas dos situaciones mis palpitaciones estuvieron a full, transpirando frío y con los pelos de punta. Cuando recuerdo esos momentos espero nunca volverme a sentir así, pero también me enorgullece haber podido superar esos obstáculos. Déjenme en los comentarios cuál fue el momento que tuvieron más miedo en el extranjero. Si este viaje de emigrar lo hacemos con nuestra pareja, familia o amigo, hará todo mucho más fácil de llevar. Pero como siempre digo, todo esto no siempre es fácil, pero tampoco es imposible. Tienen que saber que sí se puede y tratar siempre de estar tranquilo y ordenar sus ideas. Espero que este video les ayude a dar ese primer paso. No olviden regalarme su like, que eso ayuda mucho a mi canal y me motiva a continuar. Y compartan este video con alguien que ustedes crean que les puede servir. ¡Nos vemos!